Aquí entiendo que estamos ya comenzando este programa en vivo, no me veo todavía, pero entiendo que estamos empezando entonces con esta conversación sobre apego número 38. Hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante con un montón de invitados, pero antes de todo vamos a darle, o yo le voy a dar los buenos días a mi copartner, a Zuleyma Lucía León Valle. Muy buenos días para vos, Zuleyma, ¿cómo estás? Buenos días, Vanessa. Gracias por este encuentro y gracias a todos los invitados por aceptar hacer parte de este programa tan bonito. Gracias, Absolutamente. Zuleyma nos va a ayudar también a escuchar y a mirar a través del Facebook quienes quieran hacer algún comentario, quieran acompañarnos. No sé, Zuleyma, si estás viendo, si estamos en vivo. Estamos en vivo. Aquí perfecto. Hago el seguimiento y mi trabajo también es venir con los comentarios, las preguntas, así que déjenlas por acá que yo estoy aquí pendiente. Buenísimo, Zuleyma. Vamos a contarles, si te parece, que elegimos un tema muy interesante, que como decimos siempre, la idea es llevar, la intención es la prevención, es la reflexión, y bajo ningún punto de vista acá estamos intentando ni condenar, ni decir que es bien o que es mal, ¿sí? Hoy elegimos un tema importante, dijimos que es la sobreprotección, para entender qué pasa. ¿Qué pasa cuando sobreprotegemos? ¿Y qué tipo de vínculos se generan a través de la sobreprotección? ¿Qué pasa con el sentido del uno mismo, del self, como decimos en términos más psicológicos, cuando hay una interacción donde evidentemente pasa algo por lo cual me tienen que cuidar mucho, me tienen que sobreproteger? Para eso vamos a contarles que nos acompañan hoy. Zuleyma, está Victoria Euse, de IAN Colombia, Mac Pérez Burriel, de IAN España, y José Luis Gonzalo Marrodán, también de IAN España. ¿Te parece, Zuleyma, empezar con las presentaciones? Encantada de presentar a Victoria Euse. Victoria hace parte de IAN Colombia, además está ubicada en Medellín, departamento de Antioquia. Es pediatra con especialización en trastornos cognitivos y del comportamiento y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia, docente de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, tiene una experiencia enorme protegiendo, haciendo difusión de buenos tratos, haciendo acompañamientos institucionales y haciendo también mucha formación a profesionales de la salud en todos estos temas que tienen que ver con vínculos sanos y derechos del niño. Bienvenida, doctora Victoria. Muchísimas gracias, encantada de estar en este programa, el que admiro profundamente, su llegada a tantas personas, esa capacidad que se ha logrado con este programa de hacer reflexiones y conocernos un poco, conocer de cada uno de los compañeros que compartimos el programa, de la experiencia de cada uno, de su trabajo. Encantada. Gracias, Victoria. Bueno, entonces vamos a hacer la introducción al tema del día de hoy. Listo. Bueno, a mí me pareció interesantísimo poder tocar este tema y sobre todo me parece que es muy oportuno. Sabemos que las nuevas generaciones de padres tienen hoy en día menos hijos y muchas veces un solo hijo. Entonces, en épocas anteriores, en épocas pasadas, cuando se tenían familias tan numerosas con tantos hijos, digamos que la sobreprotección no era tan problemática o no era tan evidente, en la medida en que eran muchos niños que cuidar, muchos niños a quienes repartirles esa atención. Hoy en día es algo que yo, por lo menos en la consulta pediátrica, lo veo con mucha frecuencia. Mucha ansiedad alrededor de los niños, mucha ansiedad alrededor de un solo hijo o de dos hijos, que muchas veces también han venido a la familia después de mucho tiempo, porque pues también hay, por las dificultades que a veces se tienen, dificultades económicas y dificultades en la medida en que las mujeres hoy en día hacemos parte de la vida laboral de una manera mucho más intensa, de una manera mucho más completa que antes. Entonces la maternidad se ha venido postergando y la llegada de los hijos pues está llena de ansiedades y de temores. Entonces, estos temores se traducen muchas veces en sobreprotección. Hay mucho temor, entonces hay una gran sobreprotección. Y desde la crianza y sobre todo desde la teoría del apego, donde uno quiere y busca
que los hijos tengan vínculos afectivos y apegos seguros, la sobreprotección no favorece para nada esto. Yo pienso que cuando uno comienza todo este, digamos que todo este proceso, esta aventura de la crianza, porque mucha parte de ello es como una aventura, porque pues a pesar de que sean mujeres profesionales, mujeres que están en el mundo laboral, en el mundo intelectual, tienen muchas inquietudes, a veces más que una mamá más, digamos, menos preparada. Las mujeres intelectuales y las mujeres muy preparadas tienen muchos temores y muchas inquietudes y a veces se convierten en madres mucho más ansiosas y mucho más sobreprotectoras. Entonces, yo veo en la consulta con mucha frecuencia que pues estas mamás y estas familias están muy interesadas en hacer de sus hijos los mejores y a veces entran como en una carrera de competencia a veces porque su hijo sea el mejor, porque su hijo alcance muchas metas, muchos objetivos y se va perdiendo lo que en última instancia favorecería al neurodesarrollo de ese niño o de esa niña, que es que vaya alcanzando los hitos o las metas adecuadas del neurodesarrollo, como es la autoestima e inmediatamente después de la autoestima está la autonomía, que es tan importante para que una persona pueda llegar a ser creativa, pueda llegar a ser feliz, pueda llegar a ser saludable, pueda llegar a ser solidaria y resiliente. Todas esas metas del desarrollo se ven entorpecidas cuando no hay autonomía. Entonces, y la autonomía tiene que ver con que un niño vaya teniendo la certeza de que él, pues obviamente va a tener autoestima en la medida en que él sienta a sus padres como seres incondicionales, como personas incondicionales con él, pero también en la medida en que sienta que esos papás acompañan y confían, pero no entorpecen y desconfían de que, porque están desconfiando de que puede pasarle algo, de que él no es capaz, de que él no puede, de que él o ella no van a poder hacerlo solos. Como comentábamos ahorita, antecitos de empezar, alguna vez leía yo y pensaba, pues, porque en esa digamos, ansiedad por proteger, uno diría, uy, sí, qué protectores, sí, y al contrario, el exceso de protección es una desprotección, porque no le permites al niño o a ese ser humano que está en crecimiento y desarrollo, no le permites aprender, no le permites afianzar todas las herramientas y estrategias para poder no depender, para poder ser seguro de sí mismo, para poder y no tener tantas inseguridades, tanta dependencia, para aprender de sus propios errores, para tener no tener tan baja tolerancia a la frustración. Entonces, en esta medida yo pienso que la sobreprotección es algo que, pues, digamos, hay que enseñar a esos padres, acompañar a esos padres que están tan temerosos, que tienen tantas ansiedades, tantas inquietudes, a que enseñen a sus hijos a tener confianza en sí mismos, a que ellos sientan que pueden hacer las cosas, que pueden salir adelante solos, y eso va a permitir que ese niño tenga un apego seguro. Es lo que creo yo y lo que pues he leído, creo que quiero escuchar a mis compañeros. Muchísimas gracias, Victoria. Y sí, muy interesante esto que planteás, ¿no? Cómo al querer proteger, este sobre termina desprotegiendo. Sí. Y como dijimos al principio, la idea es dar estas pautas, porque creo que hasta socialmente se condena mucho esos padres que son más distantes, pero nunca se condena la sobreprotección, porque decíamos también antes de salir al aire, esta madre italiana, esta idea de me cuido mucho, lo quiero mucho, y entender que eso tiene sus coletazos en Sí. qué lee ese niño, futuro adolescente y futuro adulto, sobre qué pasa en el mundo, que no soy capaz o el mundo es tan peligroso que no me pueden dejar que yo pueda recuperar estas dos cosas que hablaste, de la autoestima y la autonomía. Así que gracias, Victoria, por tu presentación. Vamos a dar lugar ahora a Marc Pérez Burriel. Marc también, que nos ha acompañado en algunas conversaciones. Gracias, Marc, por
acompañarnos nuevamente. Les contamos entonces, o recordamos, que Marc Pérez Burriel es doctor en psicología, psicólogo sanitario con consulta privada, es profesor de la Universidad de Girona y también de la Universidad Oberta de Cataluña, es miembro del International Attachment Network y también está acreditado como profesor y supervisor de esta técnica que se llama el Video Intervention Therapy por el International Institute of Video Intervention Therapy. También un tema muy interesante, Marc, que en algún momento lo vamos a traer también a las conversaciones. Y te damos la palabra a vos, Marc, ¿qué nos podés decir acerca de este estilo de crianza que es la sobreprotección? Sí, gracias y un placer estar como otras veces con vosotras y con estos compañeros de tanto nivel. Sí, sobre el tema, nosotros aprovecho para comentarlo, ¿no? Estamos también con Eliana Mortuori y Julia Sánchez y Christian Herrmann investigando con videointervención con madres muy vulnerables que están en Francia ahora mismo trabajando, que tienen pues situaciones sociales de inmigración, sin papeles, y demás que provienen de situaciones traumáticas y además pues llevan su maternidad con depresión. Entonces, lo que trabajamos con el vídeo pues es intentar mejorar esa interacción con el niño, justamente porque lo que vemos es que lo que está en juego es justamente esta autonomía que comentaba Victoria, ¿no? Y algo ese enlace, ¿no? Con la sobreprotección. En estos casos no se trataría tanto de sobreprotección, sino que en realidad ahí aparece pues eso, ¿no? Temas de trauma que impiden pues que haya una sensibilidad justamente a esas iniciativas de un niño, ¿no? Pero lo que es interesante es bajar un poco de ese nivel que bueno, nosotros estamos investigando en estas situaciones tan terribles a situaciones de maternidades o paternidades pues más normalizadas, entre comillas, ¿no? Donde no hay tanto trauma ni tantas situaciones tan terribles, ni tanto estrés ni ansiedad materna. Y un poco la idea sigue siendo la misma, ¿no? Que ya apuntaba Victoria, ¿no? En realidad lo que se está en juego es justamente esta iniciativa, esa agencia del niño, ¿no? Que se está desarrollando y desde el apego es muy interesante pues estudiar eso desde la idea de que el apego no solo es eso, ¿no? La mano extendida que está, ¿no? El círculo de seguridad lo dibuja muy bien, ¿no? Que está pendiente pues, del niño cuando sufre y está presente, ¿no? Y a punto, diríamos, ¿no? Para poder protegerlo, sino también es la otra mano que diríamos, acompaña a este niño, ¿no? Le da seguridad para que pueda explorar, ¿no? Y esa doble visión del apego es muy importante y siempre, bueno, creo que me repito otras veces, que creo que está poco explorada, ¿no? Está poco explorada porque justamente la sobreprotección entra aquí, justamente, ¿no? No entra en los problemas en las mamás que están ahí para ayudar al niño cuando sufre, sino justamente en las mamás que no permiten a este niño explorar, que no permiten a este niño entrar en ningún tipo de riesgo. Y eso entra, aparte de los apuntes que Victoria también ha señalado, ¿no? Que es esta generación de papás, pues por una parte mucho más mayores, ¿no? Por otra parte con menos hijos y por otra parte con otras responsabilidades, ¿no? Otras circunstancias. También se añade otra cosa, que vivimos en una sociedad que evita el riesgo en general, ¿no? Que queremos pues eso, ¿no? Estar protegidos contra todo y contra cualquier situación. Y eso pues lo aplicamos a nosotros mismos y a nuestros hijos, ¿no? De manera que pues eso, ¿no? Digamos, esa neurosis, diríamos, colectiva, la transmitimos a ellos y eso hace que esa sobreprotección no sea solo un tema de estas mamás muy concretas, sino que casi
social. toda la base, es lo social, ¿no? En todos los mamás y todos los papás, ¿no? Nos encontramos en esta situación. Y por otra parte también, aparte, se añade a eso, pues que vivimos en una sociedad donde aparecen muchos riesgos y muchas, bueno, aparte de la idea de sociedad líquida, y quizá ya estamos más allá de la sociedad líquida, estamos en una sociedad vaporosa, no sé, que ya no tenemos ninguna seguridad, ningún sostén, ¿no? Que ninguna cosa que nos dé esa seguridad, ¿no? Como papás y como nada. Entonces, bueno, todo eso está provocando, está incidiendo en ese estilo de crianza que bueno, es interesante, ¿no? Tomar conciencia, ¿no? Y es interesante pensar en cómo pues eso, los niños en todas edades, ¿no? Y si pensamos sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ahora un salto, pero en la adolescencia cómo es importante, ¿no? Pues que este niño pues pueda afrontar, ¿no? A su identidad y todos los retos que supone esta nueva identidad, pues a través de asumir ciertos riesgos personales, ¿no? Siempre con ese sostén, evidentemente, ¿no? Ahí el apego vuelve a entrar, de saber que si hay algún problema, pues será recogido por esta mamá y papá, ¿no? Y eso no quita que haya supervisión, ¿no? Hay un texto ahora que ha aparecido últimamente de Gabor Maté, que justamente defiende la importancia de los papás en estas edades, ¿no? En la adolescencia. En contra un poco del discurso oficial, ¿no? Que justamente dice, no, al adolescente tienes que dejarlo, ¿no? que se haga apego con su grupo de iguales, ¿no? Gabor Maté dice, no, los padres están ahí, es importante que estén ahí porque el grupo de iguales no sabe nada de la vida, digamos, ¿no? Un poco como resumen. Y es importante que haya ahí como una dirección. Pero eso no quita que esa dirección no sea enfermiza, diríamos, ¿no? Que es esa idea de que estar encima de un niño y de cualquier cosa que haga, pues constantemente y repetidamente y en todas las cosas. Una palabra en inglés que se utiliza es el micromanagement, ¿no? La microgestión, ¿no? Es como estar encima de cualquier cosa y no dejar hacer nada que no sea supervisado o previsto por el papá o la mamá, ¿no? También un concepto asociado, los papás helicóptero, ¿no? Como esos papás que están encima todo el rato de un niño y que no dejan que pueda explorar nada sin su visto bueno, ¿no? Bueno, simplemente para entrar un poco en debate y comenzar también la discusión a partir de ello, ¿no? Con más ideas. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias por todo esto que nos comentas y también muchas preguntas, pero vamos a continuar con este primer momento porque aquí yo estoy que me pregunto, pero vamos a esperar. Vamos a escuchar ahorita a José Luis Gonzalo Marrodán. Un gusto saludarte, José Luis. Sabes que conversaciones sobre apego es tu casa, la casa de todos, siempre bienvenidos. Quienes no conocen a José Luis, aquí se los presento. Él es de San Sebastián Donostia, psicólogo especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la EFPA, posgrado en traumaterapia sistémica infantil por el IFIB de Barcelona, clínico MDR adultos y MDR en niños y adolescentes, nivel 2. Además, trabaja en su consulta privada realizando tratamiento psicoterapéutico a niños, adolescentes y adultos. Desde 1999, su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia basada en el apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Entre los años 1996 y 2005 ha trabajado como psicólogo en el Colegio San Ignacio de Loyola de San Sebastián y entre los años 1999 y 2018 ha sido psicólogo psicoterapeuta de los menores que participan en los diferentes programas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ayúdame. Nada, Guipúzcoa, es que es un nombre que está en euskera, en vasco, que
es una lengua que se habla en la comunidad autónoma del País Vasco de España, que es una comunidad que forma parte de las comunidades de España, y que hay una lengua autóctona como en Cataluña el catalán, en Galicia el gallego, en el País Vasco se habla vasco-euskera. Entonces, como en euskera Guipúzcoa no lleva la U, entonces solo la G, pues, entonces parece que es raro, ¿no? Y con K, ¿no? Pero en español sería con G, U, I y C, ¿no? Guipúzcoa. Guipúzcoa. Ok, Eso es. muchísimas gracias. Y Nada. actualmente recibe pacientes en la consulta, es supervisor de centros de acogida de menores y combina su actividad como psicoterapeuta dirigiendo y formando profesionales y familias. Entonces, bienvenido, José Luis. Somos Pues todo muchas oídos. gracias, Zuleima, Vanessa, y enhorabuena por seguir con este espacio, 38 ediciones, porque tiene muchísima dificultad y perseverancia el estar ahí todas las semanas y además, pues, motivar y concitar a los colegas para que nos animemos a estar aquí, ¿no? Porque al final, pues todos formamos parte de IAN y todos tenemos que arrimar el hombro, ¿no? Y también, pues, encantado de estar con colegas tan ilustres como Victoria y como Marc. Y bueno, pues no tengo mucho que añadir porque yo creo que ellos lo han explicado estupendamente bien, ¿no? Quizá lo único que podría poner un poquito más el acento bueno, cuando hay las famosas peticiones de los motivos de consulta, ¿no? En los papás sobreprotectores, ¿no? Creo que es un llamamiento a los profesionales para que empleemos la mirada, ¿no? Porque, claro, nos vienen con, muchas veces ya incluso con el diagnóstico, porque, claro, son tan hiperprotectores que hasta buscan los diagnósticos y miran En los síntomas y internet. dicen, mi hijo tiene déficit de atención o mi hijo tiene conducta disruptiva, ¿no? Que puede ser un síntoma que el niño esté manifestando y que tenga mucho que ver con ese problema de sobreprotección, ¿no? Entonces yo creo que ahí los psicoterapeutas, sobre todo los que trabajamos desde la teoría del apego, ¿no? Tenemos que intentar, desde el principio, creo yo, en la evaluación, hablar con los papás y dejarles claro la importancia que tiene que miremos todo eso, ¿no? En el conjunto de la relación, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ir viendo que van a ir apareciendo probablemente las características que estos padres tienen, que han comentado Marc y Victoria, ¿no? Cuando ellos desde el principio entienden la gran importancia, ¿no? De cómo lo relacional influye en el neurodesarrollo de sus hijos, que es una cosa que todavía no está clara socialmente, ¿eh? Porque claro, te ponen al niño o al chaval cuando ya es más mayor, no se motiva, no se levanta de la cama, no tiene iniciativa para nada, solo piensa en consumir sustancias, es un desastre, claro, lo atribuyen a defectos del carácter, ¿no? Entonces no se dan cuenta de que obviamente en esa matriz relacional ha habido una contribución poderosa en estos modelos sobreprotectores en la aparición del síntoma, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Para poder trabajar con estos padres desde el principio y poder darles un espacio propio, y ahí es donde van saliendo pues cosas muy interesantes, ¿no? Yo lo que observo en el trabajo de la psicoterapia con estos papás, cuando ellos también desde nuestra empatía y desde nuestro no juzgar y desde nuestro entender también, ¿no? Van apareciendo pues cosas muy interesantes, cosas que ellos a lo mejor no le han dado la importancia que deberían darle. Por ejemplo, puede haber duelos no resueltos, a lo mejor han perdido sus propios padres, han podido perder hijos anteriores y esos, pues como hemos estudiado, ¿no? Se forman ahí sistemas segregados en la que decía Bowlby, ¿no? Que se desplazan, que se disocian y que hacen que estos papás muchas veces empiecen a actuar, como decían los compañeros, pues no fomentando esa autonomía, sobreprotegiendo demasiado y les privan, en vez de una deprivación afectiva, como cuando están como sobreestimulados, les privan de todo lo que es lo social, ¿no? Del sistema de exploración que decía Bowlby, ¿no? Y ahí son chavales deprivados que no saben cómo manejarse, ni resolver problemas, ni cómo relacionarse, ni manejar emociones. Y claro, pueden llegar a la adolescencia y pueden debutar con muchísimos tipos de problemas, ¿no? Entonces ahí vemos ese tipo de cosas, podemos ver experiencias de abusos o a lo mejor modelos excesivamente autoritarios que les han llevado a hacer todo lo contrario hacia sus hijos y creen que satisfacer sus deseos es darles lo que necesitan y no es tanto eso, ¿no? Sino que el deseo necesita ser modulado, ¿no? Entonces vamos viendo esas cosas tan interesantes que nos llevarían un poco al trabajo también con los papás. Y yo creo que ahí está un poco la clave. Y creo que a veces los psicoterapeutas infantiles, no siempre, pero yo sí que veo que hay un grupo de ellos, se dejan llevar por el síntoma, ponen el foco en el niño, aplican el tratamiento al niño y como bien decimos en apego, ¿no? Creo que lo dice Di Bartolo, ¿no?
el objeto de trabajo es la relación, ¿no? Este es el tercer paciente y ahí tenemos que intervenir, creo yo, ¿no? Con todos estos métodos, como por ejemplo la videograbación y demás, que nos van a ir dando herramientas para ir entrando ahí y ir trabajando esto, porque si esto no se trabaja, este niño puede rotar por un montón de psicólogos y psicoterapeutas que nos vamos a encontrar a los 18 años con que está en casa de los papás, si es que no ha habido violencia filoparental, que a veces también está detrás de la sobreprotección, que eso sería otro tema, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos hemos hecho una primera exposición, ¿no? Y vamos a dejar un poquito paso a los demás compañeros o a lo que consideréis preguntas, bueno, vosotras dirigís, ¿eh? Sí, este café virtual que vamos a inaugurar después de esta presentación tan interesante que han hecho. José Luis, muy interesante esto último que detallaste, ¿no? Y entender cómo también hay una transmisión intergeneracional de modelos, cómo a través de quizá padres que fueron sobreprotegidos consideran este modelo como un modelo positivo, funcional, aún sin la capacidad de reflexionar. Y eso también desde el programa intentamos decir, esta capacidad de conocernos como padres, para poder entender que a lo mejor si no nos pensamos, podemos llegar a repetir cosas que nos podemos dar cuenta que no fueron funcionales. Y en esto abro esta parte de la conversación con una reflexión, a ver qué les parece. Yo hablaba y pensaba de todo lo que ustedes exponían, una palabra que me gusta mucho que es la pertinencia, ¿no? La pertinencia, esta distancia funcional, emocional y real con el vínculo. Y entonces me imaginaba esta base segura que se plantea desde la teoría del apego en esta parte, como decían todos, de la exploración. Y quizá hacer más hincapié en este refugio seguro, en esta parte quizá cuando el niño ya no es tan niño, y lo que sí tiene que tener es la incondicionalidad de dónde aterrizar, ¿no? Marrón alguna vez hablaba de como un avión, como si fuera un aeropuerto, en el caso de que ese niño adolescente necesite volver. ¿Qué les parece esto cuando hablamos de pertinencia y quizá pasar desde un lugar de proteger y de acompañamiento con las distancias que hay que ir tomando en función de la edad y de las posibilidades de ese niño, ¿no? El que quiera. Sí, bueno, Victoria. hay algo que quiero de pronto anotar. No sé si ustedes en sus países vivirán lo que se está viviendo en Colombia en relación con la atención pediátrica, porque ante tantos temores, ante tanto miedo que a veces los padres tienen, a veces hay una hipertrofia de la consulta. Los padres consultan a veces muchísimo, o sea, los servicios de urgencias a veces están abarrotados de gente y muchas veces estas consultas no son lo suficientemente importantes o lo suficientemente urgentes, pero es por puro temor, por pura miedo de la gente a que vaya a pasarle algo a su hijo. Es verdad que en esto tiene que mediar mucho la educación y nos está haciendo mucha falta educar también en salud, porque es una educación donde se le da seguridad, a quien hay que darle como esas seguridades es a los padres, pero es algo que incluso el costo, el alto costo de la atención en salud se ha visto modificado y se ha visto impactado por este miedo a perder a mi único hijo o por este miedo a que mi único hijo se enferme o este hijo se ha visto, inclusive en los servicios de salud, ha habido que hacer campañas educativas para que se haga una buena utilización de los servicios de urgencias. Aprovecho, si les parece, es que se acaba de ocurrir, ¿no? Como el hecho de que la pandemia justamente se puede interpretar justamente como una situación de sobreprotección, ¿no? Las autoridades decidieron pues que estuviéramos todos confinados en casa y de alguna manera eso también ha creado una situación ¿no? para protegernos justamente, con toda la buena intención del mundo, pero justamente es una situación como de sobreprotección y sobre todo se nota en niños y adolescentes, ¿no? Cómo esa situación está afectando. Bueno, simplemente era un apunte a partir de lo que he comentado ahora Victoria, ¿no? También otro apunte que da para pensar, nada más que para dictaminar nada, pero es que, y eso es un trabajo que Christian Herrmann tiene muy presente en su trabajo, que es como
estos sistemas de sobreprotección al final van más allá también de los mismos papás y cómo los mismos servicios sociales y sanitarios de atención a estos papás o estas mamás o a estas familias también muchas veces actúan de manera sobreprotectora, no permitiendo, no empoderando a estas familias, no empoderando a estos niños, no empoderando, ¿no? Siguiendo también un poco lo que comentaba José Luis. No dándoles herramientas, sino pues eso, ¿no? Pues Sí, maneras, sí. vigilándolos y dándoles demasiado, ¿no? Como estando encima, sin Claro, darles aire, ¿no? y a veces incluso regañando o juzgando iniciativas que puede tomar la familia. Sí, Sí, generando cierta inseguridad y volviendo un poco a entender esto que hablamos de las disposiciones ansiosas, ¿no? De estos estilos más ansiosos. ¿Qué les parece que tiene que ver, como para poder explicarlo, la sobreprotección en estos estilos que vemos más ansiosos o desorganizados, hablando específicamente a lo mejor del apego? José Luis, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo lo ves esto? ¿Por qué se genera esta sobrealerta en este niño que empieza a contemplar la vida desde el lugar con tanta ansiedad? ¿Qué podría pensar un padre? ¿Cómo si yo estoy ahí siempre, si le doy todo, si lo cuido? ¿Por qué está tan así? Si alguien nos está escuchando y puede pensar eso. Claro, yo lo que observo que ocurre es que muchas veces ellos aman profundamente a estos niños. Lo que no entienden es que no podemos confundir el amor con la necesidad del niño. Entonces, claro, cuando el niño, por ejemplo, necesita gatear, porque está en la etapa del gateo y necesita alejarse a gatas y mirar a su mamá y que su mamá le haga así con la cabeza y le permita explorar, claro, si esta mamá, porque no mentaliza tampoco bien, que eso sería otro tema, que ya habría mucho tema también de mentalización, ¿no? De cómo esta mamá entiende la mente de su hijo, lo que le está pasando, lo confunde con la suya, ¿no? Entonces, claro, esta mamá cuando le tiene que dejar gatear, lo coge, lo abraza, lo tiene, lo sostiene, y el niño, ¿no? Pugna por irse porque quiere explorar, pero la mamá no le deja con el miedo. Entonces ahí yo creo que lo que puede ocurrir es que aquello que decía Winnicott de total respeto por la autonomía del niño y permitir que este niño explore, interiorice la base segura y pueda volver de su mamá y pueda encontrar ese refugio, no se hace bien, ¿no? Entonces, yo creo que se puede quedar más fijado en ese apego que no va a permitir la separación psicológica del niño de la madre, ¿no? Va a estar siempre tan angustiado y tan agobiado por la desregulación de la mamá que de alguna manera va a quedar ahí en esa disposición ansiosa ambivalente, quizá lo va a interiorizar ahí como un falso self, ¿no? Que va a estar ahí de alguna manera disociado en la terapia y hay que trabajarlo, pero va a quedar ahí, pues como nos contaba Mary Ainsworth que ocurría, ¿no? Que estas guiadas quedaban, en ese sentido, el niño atrapado por la angustia, porque la misma figura con la que está le desregula y necesita ir donde ella, pero no es fuente de calma, ¿no? Con lo cual, pues todas las pataletas, rabietas, regulaciones del niño van a tener mucho que ver con eso, de que no ha sido bien regulado, ¿no? Entonces, ahí creo yo que puede generarse. Otra historia sería cuando se desorganiza o no, ¿no? Ahí tendríamos que debatir, por ejemplo, ¿no? Que habéis comentado en el título, ¿no? En las disposiciones ansiosas ambivalentes o en las desorganizadas, ¿no? ¿Cuándo llegaríamos a la desorganización, ¿no? Gracias. ¿Y cuánta sabiduría, José Luis, entonces, en que para crear un niño se necesita una tribu? Claro, Y ese poder claro, reconocer que sí, como sí, sí, padres necesitamos otras redes de apoyo, necesitamos otras exacto, formas de mentalizar para aprender y validar sí. la propia. Sí, fíjate que cuando trabajamos con familias africanas, no sé si habéis tenido oportunidad, compañeros o compañeras, ahí el concepto lo tienen como bastante diferente, porque es verdad que en África, cuando van a visitar ahí a la familia africana, allí como que son todos, ¿no? Y todos se ocupan de todos, y esto a lo mejor es más probable que no ocurra, porque esos terceros a lo mejor se encargan de favorecer esas separaciones y evitar esas fijaciones, ¿no? Y bueno, pues es verdad que hace falta un tercero, ¿no? Yo creo que da igual que sea hombre o mujer en la pareja, ¿no? Que ayude a hacer esa autonomía, ¿no? Que el niño tiene que hacer, ¿no?
que le permita esa separación, ¿no? Progresiva, segura, porque claro, tiene que ser una separación segura, ¿no? Ha comentado antes Victoria que antiguamente pasaba lo contrario, ¿no? Nacían un montón de niños y hasta a lo mejor lo que era una autonomía demasiado prematura, ¿no? Y estábamos en el lado contrario, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser una autonomía segura también, ¿no? Pero claro, pueden pasar al otro pueblo, ya no me necesita, bueno, pues te dejo, ¿no? Y ahí a lo mejor en ese baile de, pues estoy muy pegado a ti o te dejo del todo, a lo mejor ahí empezaríamos a desorganizar al niño probablemente, ¿no? Porque a lo mejor ese niño ya no tendría funcionalidad, no sabría muy bien cómo hacer para calibrar la necesidad de proximidad con la figura de apego, ¿no? Entiendo yo. Bueno, ¿qué opináis, compañeros? Pues mira, hay algo que quiero comentar y creo que Zuleima de pronto sabe un poco más de esto porque siento que a veces sobre todo en las grandes capitales o en las grandes ciudades se ha perdido algo que es muy bonito, que aquí en Colombia yo lo veo mucho y lo he visto en las regiones costeras, que es ese comadrazgo, o sea, las comadres, las mujeres, muchas mujeres que se hacen cargo de los niños de todas, es decir, hay como se comparte la maternidad de tal manera que entonces y hay confianza con mi comadre o con la persona amiga, y los niños se sienten en confianza para explorar inclusive por fuera de los límites de su vivienda, de su casa, porque hay otras personas o la tribu que tú mencionabas, que esa, digamos, individualidad que se vive en las grandes ciudades, los niños de apartamento que no los dejan salir a la calle porque es muy peligrosa, que no pueden ir a jugar a la casa del vecino porque es muy peligroso, porque no pueden, que a duras penas los lleva el cuidador principal a un parquecito cercano, se pierden de esa posibilidad de exploración que da la tribu o que dan los grupos de madres o los grupos de vecinos o los grupos de amigos. Así es, Victoria, y por acá en la costa, pues, también es el calor, también hace También. que vayamos a la calle, estar bajo los árboles, a compartir, y que de alguna manera, como tú lo marcas también, y también recuerdo como muchas mujeres a veces en la consulta o que me las encuentro en algunos espacios de discusión, defienden esto de que este es mi hijo y yo opino sobre mi hijo, y ahorita que tú mencionabas la hipertrofia en la consulta, sí, también está una sobredemanda sobre el medicamento. También. Necesito que mi hijo sea medicado, no puede ser un niño que esté jugando, no puede ser un niño que esté socializando. Y necesito que me lo hospitalices, necesito que me lo hospitalices y necesito que me lo mediques, y si no salen con una fórmula llena de medicamentos se enojan y tienen, es que se me puede morir. Entonces, sí, aparte es graciosa hasta la forma de hablar, ¿no? El necesito. Y el niño que lo necesitan claro, se me puede morir, es decir, todo sobrecentrado. ¿Cómo hasta podemos darnos cuenta que en la sobreprotección, en realidad... El adultocentrismo. Exactamente, ¿estoy sobreprotegiendo al niño o me estoy sobreprotegiendo yo? ¿No? Como también esta palabra es un poco capciosa, desde qué lugar se habla de sobreprotección. Ahora, también pensaba en la desorganización, esto que planteaba José Luis. Marc, ¿qué te parece, no? Es decir, desde esta, convengamos que todo no es unicausal, hay multicausas, es decir, no cualquiera puede tener ciertas cosas, ¿no? Pero desde ciertas bases iguales podemos entender que la sobreprotección puede llegar o puede llevar a un estilo vincular desorganizado, ¿no? Porque esto lo vemos más en situaciones de trauma, ¿no? Y lo pensamos más justificado en situaciones muy, muy pesadas, pero estas microintervenciones, gotitas de sobreprotección constante, ¿puede llegar a una situación vincular desorganizada, a una disposición desorganizada? Sin duda, bueno, menos desde mi perspectiva yo lo veo así también, o sea, el hecho es que estas mamás en un extremo pues pueden llegar a crear situaciones donde, bueno, Gonzalo ya lo ha explicado un poco, ¿no? En las cuales sea imposible encontrar una solución, ¿no?
a motivaciones que aparecen en el mismo momento, ¿no? Que es la motivación de buscar el apoyo de esta figura cuidadora, la figura de apego, pero por otra parte rechazarla porque esta figura justamente lo que provoca es estados de ansiedad, ¿no? Porque está transmitiendo justamente las ansiedades que esta mamá tiene, ¿no? O este papá. Y por lo tanto tiene, para mí, ¿no? A todo sentido pensar que ciertas situaciones de sobreprotección pueden llevar a situaciones de desapego desorganizado, ¿no? Porque justamente el apego desorganizado es esta situación donde el niño no puede establecer una estrategia que le sirva adaptativa, que le sirva para poder, diríamos, construir construirse un mundo más o menos organizado donde, ¿no? Sí, sobrevivir, ¿no? Relacionalmente. Entonces, sí, yo creo que sin duda, ¿no? Es interesante relacionar con ello el concepto también de Winnicott de madre suficientemente buena, ¿no? Como está muy relacionado con ello, ¿no? Que justamente la sobreprotección va en este sentido, ¿no? Que es yo, bueno, también en clase lo comento, ¿no? Digo, es que una madre perfecta no la queremos nadie, porque si nos lo arregla todo, si nos da siempre lo que necesitamos, si nos adivina nuestros deseos y hace todo, entonces evidentemente perdemos cualquier capacidad, ¿no? de agencia sobre el mundo y por tanto perdemos nuestra subjetividad incluso, ¿no? Y quería acabar con el hecho de que suficientemente buena es eso, es la capacidad de la madre de resistirse a intervenir. Yo ya sé que un niño va a caer, pero, ¿no? O va a tener miedo cuando esté allí, pero no me adelanto a ese miedo, no me adelanto a ello y estoy aquí, ¿no? Esa madre que se va tornando más innecesaria en términos populares, ¿no? Más innecesaria, no abandónica, sino innecesaria porque ese niño va formándose. Y esto que dijo hace un ratito José Luis, me gustaría que lo podamos desarrollar para que se entienda. Hay mucha gente que nos sigue, ¿no? Zuleima, que no son profesionales. Cuando hablamos de ese falso self, que quizá nosotros normalizamos o naturalizamos, un poquito, Marc, que lo pudiste decir tú también, esto de perder subjetividad. A ver, ¿cómo podemos explicar esta consecuencia de la sobreprotección? ¿Qué sería perder subjetividad o este falso self? ¿Quién puede un poquito explicarlo para quien nos está escuchando lo pueda entender? ¿Qué queremos decir que no se forma este yo concreto, seguro, real? Bueno, sería algo así, por ejemplo, si lo comparamos con un parlamento, ¿no? De políticos, sería algo así como tener muchas partes de uno mismo y hay algunas de ellas que tú nunca has entendido de dónde te vienen, ¿no? Y que crees ser tú, pero que a lo mejor han surgido de todos estos procesos relacionales, ¿no? Entonces, falso en el sentido de que no sería, digamos, una visión completa de quién eres tú, ¿no? Sino que tomarías un poco la parte por el todo, ¿no? Cuando vas descubriendo esas partes que a lo mejor tú no puedes ver y que las vas integrando y las ves como parte de ti mismo, ¿no? Esos partidos políticos con los que me llevo mal, veo que forman parte de mí, digo, bueno, esto que forma parte de mí, yo me lo atribuyo a mí, a mi carácter, a mi tal, a mi cual, a mi indolencia, a que soy un sinvergüenza, que pegaba a mis padres, pero voy viendo que todo esto tiene que ver con esto y con esto y con esto, entonces empiezo como a integrar todo y a tener una visión como mucho más completa donde puedo, de alguna manera, trabajar el conflicto que eso me ha generado dentro de mí mismo, ¿no? Yo así un poquito lo entiendo, ¿no? Así se lo trato un poquito de explicar a los clientes un poco con la metáfora de los partidos políticos, ¿no? En realidad, somos un José Luis de José Luis, es un Marc de Marx, ¿no? Cuando puedo ver todos y sé cada uno de dónde me viene y a qué lo atribuyo, pues tengo una idea más global de mí mismo y soy como el presidente del Parlamento, ¿no? Ahí doy turno a todos y voy trabajando con todos, ¿no? Es Sí. una muy buena idea mostrarlo así. Sí, Sí. es una forma como que yo creo que todo el mundo más o menos puede captar, es un poco así, no muy científica, pero bueno.
Sí, y a lo mejor también, digo, José Luis, reconocer que de todos esos miembros, algunos ya podrían jubilarse, ¿no? Puedo reconocer que Exacto, algunos ya no representan este exacto. Parlamento de hoy, que representaban a lo Sí, mejor otras necesidades, ¿no? sí, Y eso también es una decisión de no repetirlo y de entender que esta parte tiene sí, que ver con algo que quizás no es mío, que era mm, un poco algún pedacito, sí, ¿no? Eh, es interesante pensarlo así, sí, y sobre todo para ayudar, como decimos siempre, ¿no? A generar y a gestionar vínculos más sanos. Yo creo que antes se consideraba la sobreprotección como un estilo vincular sano, y me parece que ya hace bastantes años nos estamos dando cuenta de lo complejo que es el quitarle la autonomía, como decías vos, Victoria, al principio, la autonomía, la capacidad de autogestión, Sí, que tiene que ver con esta madre, como en inglés es good enough, y yo lo decía como too good, ¿no? Demasiado buena. Que demasiado. en realidad habría que ver si eso demasiado buena es demasiado. En realidad, no, quiero decir, es demasiado, pero no sé si es buena. Esto que Mark planteaba de la madre perfecta, ¿no? Es decir, la madre perfecta no sería aquella que puede prever todo, ¿no? Porque el día que esa mamá no está, ese niño queda absolutamente Desprotegido. desprotegido, Y seguramente. también, Vanessa, que esto se ha convertido en una tradición de ser sobreprotector con los hijos y también hacerse ofensivo a los padres y cuidadores. ¿Qué pasa con los padres cuando, digamos, tienen el turno, que ellos también tienen la interacción con el niño, y una forma de no permitir la autonomía, como nos decía Mark, es limitándolo? Todo el tiempo esa sobreprotección hace que el niño no pueda explorar, pero me parece más grave cuando está con los cuidadores. A mí me parece más grave porque a veces pasan mucho más tiempo con los cuidadores y los papás se encuentran trabajando. Entonces, ese cuidador está enfocado, su trabajo es atender al niño, a la niña o a los niños, también como pudiera reconocer, comprender, y aparte de este programa, validar que hay que darles a los niños oportunidades de ensayo y error, oportunidades de desarrollar su autonomía. Y es fino lo que estamos diciendo en términos de que somos muy conscientes que no sabemos de dónde salió esta idea de la sobreprotección, pero también es muy trascendental a las formas de criar. O sea, esto se volvió un legado también de profesionales, ahorita lo mencionaba Mark, si no estoy mal, en el que no se hace un juicio sobre esa sobreprotección, y tenemos que hacer un juicio con amor, con cuidado, pero sí hay que mostrar a las mamás dónde se está, o papás, dónde se está puntuando a veces hacia la sobreprotección y no permitiéndole al niño ese desarrollo. Ahí está Mm. un reto bastante grande e importante. Sí, 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 Victoria. sí, que yo cuando trabajo pues en todos estos temas de crianza, a veces con las mamás, lo que tal vez ahorita lo decía José Luis, no se tiene como la suficiente conciencia de la importancia que tiene esto para el neurodesarrollo. Cuando uno le explica a los padres, cuando tú le explicas, mira, es muy importante que el niño sepa que cuenta contigo. Es muy importante que tenga la certeza de que él cuenta contigo, que siempre está ese aeropuerto, que siempre está ese lugar donde él puede llegar, donde puede recargarse de confianza. Eh, pero cuando los papás a veces entienden que si el niño no tiene autonomía, no va a poder ser creativo, nunca tendrá creatividad. Entonces, ellos como que hacen a veces una introspección, hacen introspección y dices, yo quiero un hijo creativo, quiero un hijo que tenga iniciativas, quiero un hijo que sea inteligente. Si no le permites explorar, si no le permites que sea autónomo, nunca va a poder ser creativo, porque no se le va a ocurrir nada, todo depende de ti. Entonces, Exacto. es algo muy, muy importante llegarles de una manera, como dices tú, Zuleima, de una manera no punitiva, de una manera no generando culpas, no generando culpabilidad en los papás, sino mostrándole que estamos de su lado, porque entendemos que lo que el papá y la mamá quieren es tener hijos inteligentes, capaces, creativos, que sean competitivos, todo eso que dice la sociedad, pues que y lo que hay que mostrarles es, mira,
es importante que cuente contigo y eso le va a dar toda la autoestima necesaria para que tenga confianza. La autonomía se adquiere en la medida en que confíe también en sí mismo, no solamente en ti, sino en sí mismo, y esto le va a permitir ser creativo. O sea, esa otra meta tan importante del desarrollo que es la creatividad. Y la creatividad le va a dar felicidad y que es en última instancia lo que todos queremos, que ellos sean felices consigo mismos, con ese self. Y ya lo demás vendrá. O sea, si yo estoy bien conmigo, puedo serlo con los demás. Lógico. Y la mirada de ese niño tan interesante que decís, Victoria, depende de esa primera mirada de esos padres, ¿no? Entonces, evidentemente, un padre que puede habilitar, que puede entender que ese niño puede, que puede darle valor, va a ser un niño que se va a poder mirar así, de esa manera, ¿no? Es desarrollarse a sí mismo. Sí, el otro día había tenido una consulta, me acuerdo, una madre preocupada porque su hijo todo el tiempo decía, no sé, ¿qué querés hacer? No sé, ¿qué querés? No sé, pero ya ha llegado a un lugar y un poco la reflexión, que esto es lo que tratamos de hacer, este diálogo reflexivo, es que la mamá pudo darse cuenta que el niño no sabía porque nunca se le preguntó qué quería. Porque la madre daba por sentado que hacía frío, que hacía calor, que había comido mucho, que había comido poco. Estas pequeñas interacciones desde un bebé muy chiquito hace que después el niño no sepa qué quiere y hasta pueda generar situaciones de autorriesgo, porque no sabe, ¿no? No No sabe. sabe porque necesita ese otro que todo el tiempo le vaya indicando. Y yo creo que estas son pequeñas situaciones que pueden ser pequeñas también o grandes alarmas, porque para ir terminando me parece que sería interesante, ¿no, Zuleima? ¿Y qué les parece a ustedes? Como poder ayudar a estos padres a detectar cuándo, más allá de algo normal que el padre pueda darse cuenta, cuándo puede de alguna manera entender que ese niño empieza a tener conductas que generan cierta duda y poder buscar, y esto sí es importante, personas que puedan ayudar a ese padre, esa madre, a esa relación y también a ese niño para poder, bueno, como decimos siempre, reparar lo que se dio, entendiendo que uno da lo que puede, ¿no? Pero ¿qué serían esas llamadas? A mí me pareció una alerta cuando esta persona no entendía y no podía reflexionar porque este niño no tenía la capacidad de decidir, ¿no? Por ejemplo, niños que a lo mejor tienen algún desorden en el colegio, ¿qué podemos, digamos, llevar luz en estas cosas que pueden tener como luces rojas para ciertos padres que tienen dudas sobre esto del sobreproteger? Sí, te parece, antes de contestarte, yo creo que es interesante pensar, bueno, recordar o revisar un poco la literatura científica que nos dice y nos repite, ¿no? Que la sobreprotección aparece sobre todo, bueno, sin duda, diríamos, sobre todo en papás que tienen niños con problemas, ¿no? Problemas a veces por hospitalizaciones, por problemas también de desarrollo. Entonces, estos papás tienden a sobreproteger mucho más a sus niños. Y eso, hay mucha literatura sobre esto. Entonces, bueno, para comenzar diríamos, estos papás ya tendrían que concienciarse de eso, que están en un grupo de riesgo y por tanto tendrían que revisar un poco, pues eso, ¿no? Esa tendencia natural que tenemos todos delante de pues, situaciones que nos aparecen, pues de sobreactuar, diríamos, ¿no? En el caso de para paternidad o maternidad, pues sobreprotegiendo. Digamos, eso hay estudios ya. Y la segunda cosa es que yo creo que, aparte de los casos ya como más para... Tú tendrías que ir al psicólogo, ¿no? Como apuntas, ¿no? Creo que como he dicho en la introducción, creo que la sobreprotección ahora ya es social, entonces creo que todos nos debemos preguntar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para no ser tan sobreprotector, ¿no? Yo individualmente, yo como papá, como familia, yo como miembro de una comunidad educativa o lo que sea. Incluso como comenté, ¿no? Yo como psicoterapeuta, yo como miembro de también la comunidad educativa, que estoy educando también a universitarios en este caso, o lo que sea.
porque creo que eso va, digamos, más allá, ¿no? de estos casos más graves. Y tu pregunta, entonces, contestando, creo que, bueno, una de las cosas quizá sea, diríamos, el hecho de en qué medida tu hijo te ocupa, ¿no? Tu mente. Y bueno, podríamos pensar que bueno, ¿no? Como ser bueno, como decías, ¿no? Ser buenos papás es que siempre debe ocupar tu mente, pero quizá no sea tanto el hecho de ocupar, sino el hecho de Ocuparlo con estrés. sí, ¿no? Estar ahí, pero sin, sí, no, la idea asociada al estrés, ¿no? Sin que esta preocupación sea neurótica, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Sea una forma de angustia, ¿no? Y creo que eso es muy evidente, ¿no? Hablando con papás, ¿no? Como aparece siempre esa sobrepreocupación, ¿no? Entonces, creo que a veces, si recordamos como ¿no? En épocas anteriores, ¿no? Como bueno, en mi caso éramos familia numerosa, ¿no? Pues éramos cuidados, ¿no? Con nuestros papás, ¿no? Pues estábamos allí y si nos pasaba algo podíamos recurrir a ellos, pero no, diríamos, no éramos más libres en este sentido, no estábamos siempre pensando en lo que estábamos haciendo, lo que nos podía pasar. Sí, Ahí. eso es interesante, Marc, y también esto de que también creo que lo trajo José Luis, y te dejo también para que puedas cerrar, y después a Victoria, esto de la capacidad de mentalización, cómo la idea es poder decir cuándo sobreprotejo porque estoy yo necesitando esto, o porque puedo entender que el niño tiene otro cerebro, otra mente, otra visión, es otro, y puedo ponerme en ese lugar. Y ahí quizá también puede ser un buen indicio para entender cuándo sobreprotejo o cuándo estoy cuidando, ¿no, José Luis? Y te permito Sí, entonces que cierres, sí, y sí, Victoria gracias. termina. Sí. Claro, yo creo que cuando sobreprotegen tienden a malinterpretar las señales de sus hijos, ¿no? Y tienden a proyectar sus propias vivencias no elaboradas ahí, ¿no? Entonces, es cuando muchas veces esa dificultad en ponerse en la mente de un niño lo que un niño necesita y verlo como un ser singular, ahí es donde está la dificultad. Y claro, yo creo que es porque ya se hacen unas descripciones, estas madres o estos padres, en la cual te describen los cuidados como algo angustioso, como algo con miedo, que les abruma, y tú ves que tienen muchos sentimientos de vulnerabilidad, mucha inadecuación y llevan mucho al control también, ¿no? Entonces ahí es donde tú tienes que intentar ayudarles a diferenciar cuál es tu estado de mente y dónde te viene y cuál puede ser el posible estado de mente de tu hijo. Yo creo que si aquí en la mentalización estos papás, aunque sean diferido, ¿no? Como dice mi profesora Marjorie, ¿no? Aunque sean diferido, pueden con la ayuda del terapeuta ir reflexionando e ir intentando diferenciarse, yo creo que hay camino. Ahora, como los papás se enroquen mucho en no ver su mente, en no reflexionar, en poner todo el rato el foco en el niño y ahí en ese sentido no hay mucha dificultad, creo que las cosas se complican más. Se complican más. Es necesario más trabajo y muchas veces pues, hay que mirar también el estado del niño, ¿no? En qué situación se encuentra, porque claro, esto es difícil tildarlo como la sobreprotección, como desprotección, ¿eh? Pero claro, puede conllevarla, ¿eh? Entonces tendríamos que estar un poco atentos ahí también a nivel, ya digo, de socialmente, ¿eh? Los maestros, los trabajadores sociales, bueno, todos los que estamos en la comunidad, pues para ver un poquito qué pasa aquí, porque claro, esto lo dejas y sabemos que muchos de ellos, como dijo una compañera, yo tengo chavales en los centros de medidas judiciales que han cometido delitos, pues se orinan en la cama, porque han tenido también, entre otras muchas cosas, también han tenido esos temas de sobreprotección, ¿no? Y también están ahí, sabemos que están en la base del comportamiento antisocial, también este tipo de sobreprotección, ¿no? Entonces esto hay que evitar que esto vaya, ahí tenemos que empeñarnos todos, creo yo, ¿no? Y estamos muy justitos en el cierre. Victoria, te damos a ti la posibilidad de cerrar.
si nos quieres dar una reflexión como Marc y como José Luis. Sí, bueno, vuelvo y digo como cuando empecé, me parece es un tema amplísimo, es un tema grandísimo, pero me parece importantísimo y creo que habría que mirarlo no solamente como, es decir, la sobreprotección como causa, sino consecuencia del adultocentrismo. Es de esta manera en que los adultos miramos a los niños como esos seres, como dice José Luis ahorita y hablábamos los tres, como esos seres dependientes que necesitan todo el tiempo que hagamos y digamos qué deben hacer, cómo deben ser, cómo... Entonces no les permitimos a veces ni siquiera las sensaciones vitales como es el sentir hambre, el sentir sueño, el sentir frío, el sentir calor, todo eso que tú decías, Zuleima, ahorita, y decías, Vanessa, tú. Entonces, es mirar al niño como un ser que no es una prolongación del adulto, no es un pedacito del adulto, no es un ser íntegro, es un ser que está en crecimiento y desarrollo y que el adulto está allí para acompañar. El adulto está allí. A mí me encanta el libro de Alison Gopnik que se llama Padres Carpinteros o Padres Jardineros. Me encanta ese libro porque vamos a hacer a estos hijos a punta de sacarles tajadas de su cuerpo, de su vida, de su sentir, o vamos a permitir que esa plantita crezca, que esa planta se vuelva grande y se llene de flores, en fin, simplemente con el acompañamiento de sus necesidades, no las mías. Entonces, no las del adulto. Entonces, es como este cierre, la sobreprotección es una de las múltiples consecuencias del adultocentrismo. Me gustó eso, muy lindo. Zuleima, ¿cerramos? Cerramos y bueno, estoy encantada. Agradezco la generosidad de todos ustedes. Ha sido un programa bastante importante. Hay que hacer mucha difusión en este programa. Y bienvenidos a una nueva conversación sobre apego. Me quedé pensando en la interpretación o ese espacio que también se le puede brindar al niño que va a la consulta y que a veces también, pero esto va para otro tema, como el secreto profesional, ¿verdad? Como el niño también quiere este espacio en la terapia y a veces la mamá también en esa protección que te dijeron que hiciste y el niño a veces no logra recordar todo y el terapeuta tampoco puede ser desleal a lo que ya ha contenido el mismo secreto profesional. Listo, nos vemos, Vanessa, gracias. Nos vemos, vamos a dejar ese tema tan interesante, ¿no? Cómo también influyen los estilos vinculares del terapeuta en eso de relacionarse, ¿no? Y de poder también ayudar a esos padres a la pertinencia. Nos despedimos entonces dentro de 2 semanas, el 16 de octubre nos estamos encontrando nuevamente. Gracias Victoria, gracias Marc, gracias José Luis, y como siempre lindo participar juntas, Zule, de este programa. Que tengan muy lindo resto de día y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Un placer. Feliz noche. Igualmente. Feliz Chao. noche allá. Feliz tarde. Sí. Chao, chao. Chao. Chao.